un tema que a veces a los arquitectos no les interesa mucho. ¿Y por qué digo los arquitectos? Porque muchas veces, no se puede generalizar, pero muchas veces dicen, no se ven, y tal vez dentro de lo estético no importa, dentro del diseño de la obra por ahí no les importa, pero las fundaciones sí influyen muchísimo para saber qué es lo que podemos hacer arriba. Según las fundaciones que se puedan hacer, según lo último que habíamos visto en la clase pasada, era suelos, y según el suelo, y según el tipo de fundación que puedo hacer sobre ese suelo, es lo que puedo hacer arriba. A veces los edificios, la cantidad de pisos de un edificio están limitadas por el suelo, y eso entonces hace que influya mucho en lo que se puede hacer, pero también influye para cualquier casa en lo económico. Y los que son directores de obra, los que van a acompañar a los comitentes, a los propietarios, a los que ponen el dinero, si son ustedes parte de ese negocio, como negocio, sea una vivienda para uno o que sea un negocio realmente, lo que sí se tienen que fijar mucho también es en la economía. Y las fundaciones es algo de lo más costoso dentro de la estructura ya de por sí. A ver, ¿qué porcentaje de una obra, vamos a poner un edificio, o en una casa, lo que pasa es que hay muchos estilos de casa, ¿no? Pero en general cuando hablamos de estructura de hormigón, si la obra sale 100 pesos, o sea, del 100%, ¿cuánto sale la estructura? Un aproximado. ¿Qué idea tiene? ¿Cuánto influye en costos? Muy bien, Sebastián. Muy bien, Luca. Están muy bien, saben, ¿eh? No sé, pero saben. Excelente. Un 20%, sí, ya es bastante, pero estamos en ese orden. Y dentro de ese 20%, las fundaciones influyen mucho, ¿sí? Las fundaciones es muy alto, entonces, en el costo total de la obra, las fundaciones influyen. Y según el tipo de fundación, a veces se hace inviable un proyecto por hacer una fundación costosa. Entonces, y además, las fundaciones, hay algo que es muy importante, el riesgo que ocasionan cuando hacemos excavaciones. Eso saben que es gravísimo. Es uno de los grandes problemas que tenemos en la construcción, son las excavaciones. Por eso a veces hoy, no sé, por ahí lo generalizo un poco, pero la tendencia es tratar de hacerlo menos con la menor cantidad de excavaciones posibles. Y eso cambia entonces el sistema de fundaciones. Y no todos tenemos la misma forma de ver las cosas. Entonces está bueno que puedan aprender este tema, pero no por lo que veamos nosotros, sino por lo que ustedes van a aprender de aquí en el futuro. Entonces no lo dejen de lado, porque esto saber de fundaciones les va a ayudar en la economía de la obra, lo cual es muy importante, y en los riesgos que van a tener. Y los riesgos, eso no hay con qué darle, porque tienen un problema en una excavación y eso es un gran problema. Nosotros no vamos a ver cómo hacer excavaciones, no pertenece a nuestra materia, o sea que ese tema no vamos a hablar, ¿sí? No nos vamos a meter en excavaciones. Pero sí sabemos, y ustedes lo imaginan y lo escuchan, es un riesgo cada vez que hay que hacer excavación. Entonces hay que estar atento a ver si existen otras formas de fundar que no haya excavaciones. Bien, vamos entonces a empezar por definir fundaciones. ¿Qué les parece? ¿Cómo las podríamos definir? Noelia, si te perdiste algo, si te perdiste la presentación más importante de fundaciones, después lo vas a escuchar, no pasa nada, después lo escucharás en YouTube o en la grabación, pero la pregunta es, ¿qué es fundaciones para ustedes? ¿Cómo lo podríamos definir? Para mí es el elemento estructural que termina de transmitir todas las cargas del edificio a la tierra. Muy bien, es el que transmite. Bueno, ahí Juan dijo, espérenme un segundito. Ahí está. Muy bien. Juan dijo, si son directas o indirectas. Bueno, no, la pregunta mía es, eso es una clasificación de fundaciones, yo estoy preguntando qué son las fundaciones, ¿no? Entonces, podríamos decir
transmite las cargas de la estructura al suelo. Bueno, esa es la función principal, ¿no? Ahí estamos viendo algunos tipos de fundaciones, después vamos a charlar de cada una de estas que aparecen en las fotos. Pero lo importante, a ver, Mariano dice, es el elemento que debe transmitir en forma adecuada el tipo de estructura al tipo de suelo correspondiente. Bueno, me gustó mucho, es muy parecido a lo que voy a ver acá. Es aquella parte de la estructura que tiene como función transmitir en forma adecuada las cargas de la estructura al suelo y brindar a la misma un sistema de apoyo estable. Y esta parte es importante, ¿no? Porque la fundación no es cualquier cosa que va a llevar al suelo, sino que tiene que garantizar una estabilidad a la estructura. Así que eso es parte de la definición de la fundación. Tiene que ser algo estable para nuestra estructura, no es cualquier cosa. Y las vamos a clasificar, y acá sí entra la clasificación en directas o indirectas. A mí, cuando hablamos de una forma de clasificar es directas o indirectas, la verdad que a mí esa clasificación se usa mucho, no me dice mucho, no me ayuda mucho la definición esa. No la suelo usar, pero es correcto. Después la vamos a nombrar, cuando estemos viendo algunas cosas, la nombro, esa clasificación. Yo acá la dejé, a ver si la tengo, no, pues ya después no. Yo la clasifiqué en superficiales y profundas. No sé si mejor o peor, son formas de clasificar, pero para empezar a hablar más que nada. También se pueden clasificar de otras maneras. Yo a veces, creo que ustedes conocen por ahí, yo veo que hay 3 tipos de fundaciones, y si se los pregunto los 3, ahora están viendo la pantalla, pero ¿cuáles son los 3 tipos de fundaciones que tenemos? Y después esas 3 se dividen en distintas formas. Uno va a ser lo que más conocemos, exactamente, Luca, muy bien, Luca. Son bases, pilotes y platea. Esas son las 3 formas que tenemos de fundaciones. Pero a veces para buscarle la vuelta decimos, bueno, hay superficiales y profundas. Nosotros vamos a hablar de las bases de las superficiales, que son donde para distribuir la carga agrandamos la superficie. Venimos con la carga por una columna, o un tabique, o lo que fuese, y lo tenemos que, cuando llegamos al suelo, lo tenemos que agrandar. Esos vamos a llamar fundaciones superficiales. Entre ellas tenemos las bases, zapatas, plateas, y entre las profundas vamos a tener los pilotes, o cosas parecidas a los pilotes. Bueno, vamos a empezar a charlar de cada una de ellas, que es lo importante. En principio vamos a empezar a hablar de las bases aisladas, que es el más común o el más económico como sistema de fundación. A ver, cuando hablamos de económico, todo depende del suelo y de lo que voy a construir, o sea que yo no puedo generalizar qué es más económico o qué es más costoso para determinada obra. Pero lo que sí uno tiende a realizar siempre cuando las condiciones están dadas, lo primero que tendría que decir, bueno, si puedo hacer esto, hago esto. Y cuando puedo hacer bases, hago bases. Es raro que si el sistema de fundación funciona para hacer una base, diga, ah, no, prefiero hacer una platea. Sería raro. Si puedo hacer bases, hago bases. Eso es así, porque estamos acostumbrados a verlo así, porque, se lo digo, a ver, no son tan costosas, la mano de obra para hacer bases es económica, así que yo creo que primero uno intenta hacer bases, y justamente bases es lo que nosotros aprendemos a calcular acá en la facultad. Nosotros, la clase que viene, vamos a ver cómo se dimensionan las bases. No vamos a ver cómo se dimensiona una platea. Tal vez no es muy difícil, tal vez sí, pero no lo van a ver. Platea será un tema que tendrán que derivarlo. O aprenden solos. Con todo lo que vemos dicen, bueno, lo aproximo a esto. Para mí las plateas hoy por hoy, cuando lo charlamos un poquitito, después la podrán calcular, pero con un programa de cálculo. Para mí es lo mejor. Dicen, bueno, ahí van a encontrar un programa de cálculo que les va a permitir calcular plateas. Y para mí es la mejor manera que lo pueden resolver sin haberlo aprendido a realizar a mano. En cambio, bases lo vamos a poder realizar a mano o con programas de cálculo. Bien, ¿qué es? Vamos a ver qué es primero la base.
Cuando llamamos base aislada es la fundación que se utiliza para cuando tenemos una columna. ¿Y en qué consiste una base? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo podríamos definir a la base? En realidad lo que hace la base es, a ver si alguien me lo dice en 2 palabras o 3. En 4. 4. En 4 palabras. ¿Cómo podríamos definir una base? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función, si quieren? Es una columna con capitel invertido. No, pero no sabemos, todavía no me gusta. No digo que esté mal, pero en realidad yo defino capitel diciendo es como una base invertida, pero bueno, no sé. Bien, bueno, ahí me gustó, Osvaldo. Lo de Luca no digo que esté mal, solo dije que no me gusta la definición, no me ayuda la explicación. Osvaldo dice, distribuye la carga puntual a una superficial. Muy bien. Soporta elementos estructurales puntuales como columnas. Bien, bueno, ahí vamos. Me quedo con que distribuye la carga que es puntual a algo superficial. ¿Y por qué no puede ser que yo deje la columna así como está en el terreno? Porque la carga que tiene, ¿qué haría? Al tener muy poquita superficie, esa columna, al ser muy chiquitita, de poca sección, cuando llega al suelo, se genera una presión muy grande. Vieron que a menor superficie, mayor, claro, punzona al terreno, como dice Sebastián. Cuando la superficie es más chiquita, la tensión o presión es muy grande. Si recuerdan cuál es la definición de tensión, lo tenía por acá. Voy a escribir algo. Una tensión, que lo designamos con la letra F, es igual a la fuerza, que la llamamos con la letra P, sobre una superficie que la llamamos con la letra A. Entonces, si a la misma presión, a la misma fuerza, perdón, si a la misma fuerza el área es muy chiquita, esta F es muy grande. Por lo tanto, no sé si están viendo la pantalla, chicos, lo estoy mostrando ahí, si la presión es muy grande se va a hundir. Eso es, a veces lo llamamos punzón al terreno, porque es una carga puntual que se distribuye en un elemento superficial. Muy bien, entonces tenemos que agrandar ese área, y lo hacemos con una base. Y entonces, ¿cómo va a ser la fuerza? La fuerza va a venir en forma vertical, y cuando llega a la base se tiene que abrir, transformarse en superficial, y si este es el terreno, acá cuando estamos en el nivel de fundación, ya el área es la de toda mi base. No sé si se entendió mi dibujito, pero bueno, ese es para explicar el concepto, no significa nada, pero la carga se abre según la base que yo tenga. Bien, esa es la función principal de la base, distribuir la carga de la que es puntual a algo superficial. Bien, para encontrar un suelo más o menos que funcione, en general tenemos que hacer una excavación. ¿Es una excavación pequeña? Sí. ¿Hasta dónde? Y, en principio, hasta encontrar un suelo firme. Bueno, en realidad va a ser ese suelo firme, va a estar de acuerdo al estudio de suelo. Si recuerdan cuando hablamos de eso, tal vez el estudio de suelo me va a decir, bueno, mira, si excavás 1 metro tenés una tensión admisible de tanto. Si excavás un poco más, la tensión del suelo aumenta. Bueno, entonces uno va a decidir a qué nivel cuál va a ser su nivel de fundación. En general, no siempre es así, a mayor excavación hay un poco mayor de tensión. Bien. Sigamos. Nosotros después en la clase que viene vamos a ver las armaduras que tienen, las bases, así que mucho no voy a hablar de las armaduras, nombro un poquitito. Va a haber una armadura principal que es la que está acá abajo, y después viene la armadura de
de la columna que se dobla a 90 grados, se forma una escuadra para que apoye en esta armadura de abajo, que en general esta armadura que está abajo la llamamos parrilla. Bien, esto que está acá, por acá estará el nivel del terreno cero. Esto sería el nivel cero. Entonces, todo esto es lo que uno tuvo que excavar, más o menos, para poder hacer esta fundación. Nosotros, acá en Argentina, estamos acostumbrados a hacer esta parte inclinada. Se llena el hormigón a hacerlo en forma inclinada. ¿Por qué lo hacemos así? A veces es cuestión de costumbres. A veces no hay mayor explicación que eso. Pero, en realidad, es porque esto, ¿cómo trabaja la fundación? Lo voy a explicar ahora. ¿Cómo trabaja esta base? Esta base trabaja, voy a dibujar en azul, haciendo fuerza hacia abajo, por lo tanto, el terreno le genera la reacción del terreno son fuercitas que van de abajo para arriba, ¿sí o no? Es una carga distribuida que hay abajo, es una carga superficial. Sobre la base, entonces la base recibe de abajo hacia arriba una fuerza superficial, una carga distribuida superficialmente, porque la columna trae su carga concentrada en el medio. Cuando llega a la base, se abre y reacciona de esta manera. Por lo tanto, si yo cortara mi base por acá, la reacción del suelo, ¿qué le hace a la fundación? La trata de, como vos, tu base en realidad es como esto que está acá volando y está agarrado a algo que sí, no se va a levantar, porque acá viene la fuerza, viene en esta parte de la columna, ¿no? Entonces, si yo corto por acá, es como que la única fuerza que me queda es la reacción del suelo. A la base, a este ala de la base, se le forma un momento en este sentido que dibujé yo. Si yo corté por acá, la única resultante de fuerzas que hay es la de la base, que trata de levantarlo, lo trata de girar. Por lo tanto, esto que está volando por acá, y esto lo vamos a llamar vuelo, el vuelo lo van a ver que después lo vamos a necesitar para cuando hagamos los cálculos, es como cortar la base por acá, y esta distancia, me olvidé la letra, se me hizo laguna, si alguno la recuerda me ayuda, si no, no importa, pero lo vamos a llamar vuelo. Después lo vamos a calcular, ahora no me importa, ahora estamos viendo el concepto. Este vuelo es lo que trata el suelo de darlo vuelta. Entonces, este vuelo trabaja como una ménsula, como un voladizo, donde va a estar empotrado en la columna y nada más, está empotrado en la columna y esto trata de girar. Lo que pasa es que es una ménsula invertida, porque ahora la carga está de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Está bien. Así que la armadura no va arriba, como en las ménsulas comunes, sino que va abajo. Por eso es que necesitamos esta armadura que vaya abajo. Bien. Y algo más que les quiero contar acá en esta, ya está, esto está, ahora cualquier cosa me preguntan. Acá abajo, dijimos que este era el nivel 0, nosotros tenemos una columna, que la columna en realidad tendría que llegar hasta la base, pero cuando uno trabaja en un terreno natural, si yo haría mi columna toda hasta abajo, no lo podría llenar todo en la misma etapa de hormigonado, lo tendría que hacer en 2 etapas. ¿Cuáles serían las 2 etapas? O en 3. Uno cuando va a llenar de hormigón en la obra, lo hace hasta acá primero, que es la base, y deja unos pelos de la columna que son estos que están acá.
Después va a llenar esto que en general existe, no digo siempre, porque es una cuestión constructiva, así que depende el constructor, depende la forma de construir, pero va a llenar hasta acá de hormigón, hasta el nivel 0. ¿Para qué llena hasta ahí? Primero, porque no podríamos llenar hasta toda la planta baja, o hasta el otro nivel, pues sería muy alto, pero si se pudiese, que se puede, nosotros acá nos conviene todo esto que está excavado, poder rellenar en algún momento. Entonces, llenamos de hormigón y después completamos con la tierra, llenamos todo esto de tierra. Entonces, primero rellenamos, volcamos el hormigón, llenamos el tronco y después llenamos todo el pozo y llegamos todo nivel 0 con la tierra y recién ahí vamos a hormigonar la columna. Si yo la haría más finita, cuando voy a llenar la columna, yo tengo que colocar unas tablitas que son para el encofrado. Este encofrado que va a ir acá, para apoyar este encofrado, lo tengo que apoyar en algún lado donde lo pueda, que sea firme. No lo puedo apoyar, si eso fuese tierra, si no hay hormigón, lo voy a llenar, lo voy a apoyar en tierra, no puedo armarla. Entonces siempre, ya por una cuestión constructiva, para que pueda apoyar el encofrado, tengo que hacer más grande el tronco. Yo sugiero, esto, ¿en cuánto tendría que ser más grande? Si la columna mide 20 centímetros, si mi columna mide 20, ¿de cuánto podríamos hacer el tronco? ¿Cuánto piensan? 5 centímetros más grande, dice Lucas. ¿Por qué 5 centímetros más grande? Está muy bien. Tendríamos que hacerla de 25 en el ancho. ¿Para qué de 25? Porque el encofrado mide 1 pulgada. Entonces, 2 centímetros y medio para acá y 2 centímetros y medio para acá es lo mínimo que necesito. Muy bien, están diciendo muy bien las cosas que estoy leyendo, está muy bien. Ahora, la realidad es que esta es una sugerencia mía, porque me pasó que cuando uno está haciendo una obra en profundidad, trabajar allá abajo en las excavaciones, depende cómo se haga la excavación, si se abrió todo el terreno y se sacó todo el terreno, o solo estás haciendo el pozo. La verdad que cuando estás por debajo del nivel 0, uno no es tan finito con los replanteos. Cuando vos estás en obra y querés hacer la base en este lugar y estás haciendo la excavación, 1 centímetro se te mueve, vos no tenés control del centímetro. Entonces, a veces se te mueve 1 o 2 centímetros las cosas, qué sé yo, depende la obra, depende la mano de obra que tengan, pero no sos tan preciso. Entonces el tronco a veces se mueve, o no le dan tanta importancia en ese momento. Yo sugiero que por ahí gastás un poquito más de hormigón, pero te quedás tranquilo si la haces de 30. O sea, agrando un poquito más. Si puedo, yo agrando un poquito más, no hago lo mínimo. Lo mínimo es 25. 25 porque la columna dije que es 20. O sea, lo mínimo que vamos a agrandar es 5 centímetros. Ese mínimo es el que van a hacer ustedes para los trabajos prácticos. Así lo van a ver con Martín. 5 centímetros es lo que se agranda, 2,5 para cada lado. Pero mi sugerencia para sus vidas profesionales es que si el tronco es más grande, no pasa nada, chicos, esto es poco volumen de hormigón, no cuesta tanto. Y les va a dar más comodidad. Pero es una sugerencia mía, no tienen por qué tomarla sí o sí. Me olvidé cuando estaba explicando de decirles por qué esto es inclinado. Porque en realidad, como es una ménsula esta parte de acá abajo, entonces el mayor momento dijimos que estaba por acá. Por lo tanto, ahí es donde tengo que tener la mayor cantidad de hormigón. Si ustedes se acuerdan cómo es el diagrama de momentos, en una ménsula, el diagrama de momentos, bueno, lo voy a hacer, borré todo, no importa. El diagrama de momentos para esta ménsula es una cosa así.
¿sí? Curvo, pero bueno, es así, para abajo. Acá en este caso sería todo positivo. ¿Por qué? Porque esta ménsula es una ménsula invertida. Es el único caso. Pero la armadura va abajo, como está dibujada en el diagrama de momentos. Todo esto, ahora me dicen si entienden o no lo que estoy dibujando, si no me van a preguntar, chicos. Bueno, quiere decir que el momento máximo se está produciendo en esta línea. El momento, cuando llega acá al extremo, disminuyó. Entonces no necesito tener todo este hormigón que estaría por acá arriba. Entonces, nosotros como en nuestro país, acá, el valor del material es caro, decimos, bueno, entonces ahorremos. Si no necesito material acá, no lo pongamos. Y así nos acostumbramos. La realidad es que hacer esta curvita, esto inclinado, lleva más mano de obra. Esto lo hablamos alguna vez, que necesitamos que el hormigón sea seco para que venga un obrero y le dé esta formita. Nosotros necesitamos esto darlo a mano, esta forma. El encofrado de la base va a llegar hasta acá, este rojo que estoy dibujando acá, ese es el encofrado de la base, o a veces es encofrado o a veces es del mismo terreno. Y después llenamos esto y lo hacemos con la mano. Cuesta, lleva un tiempo. Entonces hay países donde la mano de obra es mucho más cara y el material es más económico, entonces decís, no, que voy a estar perdiendo tiempo y preferimos llenar todo. Y nosotros estamos acostumbrados a, no, dale esta forma, porque la mano de obra nuestra es barata y el material es más costoso. Ahora, la verdad que yo, nada, a veces valoro la mano de obra y digo, no, hagámoslo todo prismático. Entonces, ¿existen las bases prismáticas? Sí. A veces el obrero le llama la atención, ¿cómo esto no tiene talud? Porque no están acostumbrados, pero se podría hacer. De hecho, el reglamento que tenemos nuevo, el que estamos usando nosotros, el reglamento propiamente no habla del talud, pero como sabe que estamos acostumbrados a hacerlo con talud, después saca unos comentarios o unos ejemplos o unas ayudas y te dice, bueno, si tenés este talud, hacelo así, hacelo así, hacelo así. Pero el reglamento propiamente, si lo leen, el CIRSO, buscan reglamento, no habla del talud en las bases. Te habla como si las bases fuesen todas, fuesen todas prismáticas. ¿Por qué? Porque de donde está basado nuestro reglamento son todas bases prismáticas. Pero en la mayoría de los países, nuestro reglamento está basado en el de Estados Unidos, pero muchos países latinoamericanos también hacen todo prismático y no entienden porque claro, dicen, ¿para qué? No entienden lo de este talud. Y nosotros estamos muy acostumbrados. Bien, hablé un montón sin parar y espero consultas o de lo que yo haya mostrado ahí que no se entendió. Chicos, digan algo, al menos un sí, no. No me queda claro cómo pasa, que quizás tenga que preguntarlo después y que me lo muestren más en detalle, o pueda haber algún video, pero no me termina de quedar claro cómo es el momento del llenado de la parte del talud y la del tronco en realidad. ¿Por qué no se hace todo unificado y cómo es que se hace después, aparte? Porque tenés que llenar con un asentamiento superior a 5, un asentamiento de 5 centímetros, es un hormigón muy seco, eso te da la forma prismática. Prismática no, de talud. Bien. Ah. Sí, el primero que habló no sé quién es, no lo vi, pero sí, tenés razón, esto lo vamos a ver nosotros, como tenemos divididas las clases al final, quedó una clase que vamos a ver más videos, más cosas de obra, así que ahí seguramente lo vamos a estar mostrando. Bárbaro. Igual, no sé si tengo alguna foto ahora, pero no tengo acá la foto, pero si acá vemos esto, lo que dijo después Luca es verdad. Nosotros la forma de talud, lo que vas a hacer vos es, cuando llenás, vas a llenar esta base. ¿Ven cómo está? Acá se hizo el encofrado y se dejan unos hierritos. No sé si se llegan a ver en esta foto o en las primeras. Sí, se ven.
No, ninguna de estas los tiene, justo no lo tengo, mira. Pero uno acá a veces pone unos hierritos así, que sirven de guía. Entonces vos vas a llenar, vas a tirar el hormigón, vas a volcar todo hasta acá, y después le vas tirando hormigón de a poquito, y con un fratacho, le vas a dar esta forma inclinada, que es como va a quedar la base. Tu base te va a quedar así, ¿no? Estoy tapando ahí. Así Sí, Marce, tenemos el video de la obra de Tigre, del año pasado. Si me lo buscás, lo vemos. Sobre eso, sí, lo busco. Decime y lo vemos. Bueno, y de esta forma se hace a mano. Lo que sí siempre ven que se dejan, cuando vos llenás, ya dejás los pelos, estos se llaman pelos, para el tronco. Acá se ve, no sé por qué, acá en esta foto vemos el tronco y ya está también preparada la armadura que va a ser más finita para lo que es columna. Hasta acá es tronco y ya se dejó la columna. Supongo que es porque el tronco este es cortito y se dejaron ya los hierros para la columna. Bueno, hay diferentes opciones. Bien, ¿algo más? Bien, sigamos con otros tipos de fundaciones. Después cuando Nati tenga el video me avisa y lo vemos. Sí, claro, tenemos el videíto que tenés razón. Bien. Sí, que justo estaban en esa etapa. Bien. Bueno, tenemos zapatas corridas. La zapata corrida en realidad cumple la misma función que la base aislada, pero para muros o para tabiques portantes. Así que es exactamente lo mismo, nada más que se agranda, como es un tabique, ya uno la empieza a estudiar por metro. Uno dice, bueno, la estudiamos en este metro, si esto es un metro, bueno, hasta acá sería 1 metro, y es lo que voy a estudiar. Yo estudio la carga en su lugar más desfavorable y listo. Pero trabaja como una base, es lo mismo, en vez de tener 4 vuelos, tiene 2, pero es exactamente lo mismo, el mismo concepto, y sirve para los muros portantes. ¿Consulta? Nada. Y por otro lado tenemos las zapatas combinadas. La palabra zapata es lo mismo que base, no la usamos indistintamente, pero bueno, por ahí ahora estoy usando zapata acá porque en general estoy más acostumbrado a decirle zapata que base combinada, pero es una base combinada. La zapata corrida es una base corrida, pero estoy más acostumbrado a que se le diga zapata corrida que base corrida, solamente son cuestiones de costumbre, ¿no? Pero para nosotros es indistinto. Esperen que voy leyendo qué dice Mariano. Qué interesante cómo la forma de construir se adapta a las distintas regiones y características socioeconómicas. Yo pensé que siempre iban un talud en las bases. No, y eso, nosotros ahora estamos tan globalizados, hay que acostumbrarse a cómo trabajan otros, ¿no? Porque les va a pasar que cuando estén trabajando van a encontrarse con profesionales de otros países. Yo trabajo con mucha gente de otros países y la verdad que hay que ponernos de acuerdo. Bueno, uno como está acá, después tenemos que llevarlo a lo que a nosotros nos resulta más económico, pero la otra persona te tiene que entender, y a veces no entiende, ¿eh? A veces decís, ¿cómo esto? Esto te parece raro. Por eso está bueno que también este conocimiento que lo puedan globalizar, porque depende de las regiones, como también cambia mucho las regiones acá mismo en Argentina, ¿no? A veces tienen que saber cómo se trabaja en otros lados. ¿Pero se usa más hormigón en el momento del llenado? Filber me dice si se usa más hormigón en el momento del llenado. No sé a qué te referís con más hormigón. Se usa el hormigón que está calculado, ni más ni menos. No sé qué me estás preguntando, Filber. Se usa lo que está calculado y dibujado como para la base, ¿no? Creo que pregunta si el talud ahorra hormigón. No. Cuando uno calcula una base que tiene talud, comparada con otra que no tiene talud, la que tiene talud ahorrás hormigón. Ahora, ¿cuánto ahorrás? Y poco. Pero bueno, es plata. A veces las bases en los edificios son muy grandes
y ahí sí te das cuenta que ahorrás. Decís, bueno, sí, prefiero poner una persona ahí que le dé forma. Yo tengo un criterio, porque después lo van a ver con las alturas mínimas de las bases. Las alturas mínimas de las bases son de 30 centímetros. Y la parte de abajo, que se llama talón, la parte que es prismática, y después de ahí empieza a ser el talud, es 15 lo mínimo, casi 20, en general 20 usamos de mínimo. Entonces, yo cuando las bases, ya esto lo hago yo y es mi decisión, cuando la base mide 30 centímetros de altura, porque es una base chica, 30, 35, yo directamente no le hago talud, porque por 5 centímetros no te ahorras nada, es más lío que otra cosa, en el plano, todo. Entonces, por ahí hay muchos que toman este criterio, no lo sé, pero mi criterio personal es bases de 30 a 35 centímetros no tienen talud, es una decisión. Ya lo encontré, Marce. Bueno, ahí te dejo, termino con zapata combinada y vemos tu videito, tenelo ahí que te tengo que dejar. Dale. Compartir con la pantalla. Termino porque ya puse la foto ahí. La zapata combinada es lo mismo que la zapata aislada, pero la única diferencia es que en vez de recibir una columna, recibe dos. Y cuando vimos alguna clase de diseño estructural, yo seguro que les dije, no está bueno poner columnas muy pegadas, porque después cuando llegamos a las bases se empiezan a encontrar y eso no está bueno. Yo no sé si se acuerdan que lo tuve que haber dicho eso. ¿Por qué no está bueno si se puede solucionar? Sí, se soluciona. Ahora, las bases combinadas no es lo mismo que la suma de dos bases aisladas. Generan muchos esfuerzos en esta base, se generan muchos esfuerzos internos que la complican. Yo no se los puedo mostrar porque tendría que hacer dibujos de tensiones, de momento, no sé si tiene mucho sentido, tal vez confíe, créanme, y después en su vida lo analizarán ustedes, créanme que a las bases combinadas se le generan más esfuerzos y va a tener mucha más armadura que si fuesen dos bases aisladas. Entonces, yo, si quiero poner dos columnas cerquita, ¿se puede o no se puede? Obvio que se puede. ¿Es muy grave? Y no. Tal vez será antieconómico, pero no es tan grave. ¿Por qué es antieconómico? Porque primero pienso que está desaprovechado que dos columnas estén cerquitas. Ya desde todo el edificio está desaprovechado, me parece. Desde ahí. Pero cuando decimos que las bases se complican, se resuelve. ¿Cómo? Con una zapata combinada. Tal vez estas zapatas ya se parecen más, y lo vamos a charlar, también se puede parecer a una platea, a veces se juntan muchas columnas, y ya la zapata combinada pasa a ser una platea. Ahora cuando hablemos de platea, lo van a entender un poquito más, pero para nosotros por ahora es como una base aislada, donde nada, en vez de caer una columna, caen dos, entonces tiene, así como está esta base que están viendo en la foto, nada, tiene sus vuelos, pero entre columnas, entre acá en esta zona también se generan grandes esfuerzos que hay que estudiarlos. A veces, acá no está, pero a veces hay que hacerle como vigas internas, y a veces a estas bases, por los esfuerzos que tienen, por ahí sí acá no se les da el talud que le hacemos en las aisladas. Por ahí sí estamos más acostumbrados, les va a pasar que cuando son combinadas sí se hacen prismáticas, ¿sí? Porque también tiene que ver cuántas columnas caen, la ubicación, acá quedaron bien simétricas y bien alineadas. A veces las columnas no quedan así, y queda una por acá y la otra por acá. Bueno, un desastre mi dibujito. Entonces, ya como no tiene simetría, ya darle talud tampoco tiene sentido. Bueno, depende. Pero uno cuando ve zapatas combinadas, sepan que es algo más costoso, nada más. ¿Qué distancia se considera entre columnas para optar por esta base? No, Mariano, eso no hay un número, una distancia. Cuando vos calculás las bases aisladas y ves que se superponen, chau, ya no podés hacer la base aislada, haces tus cuentas como si fuesen aisladas, pero cuando lo dibujás en tu planta ves que se superponen, nada, ya sabés que tenés que optar por una base que tome las dos columnas. Lo vas a decidir en el momento que estás calculando. No hay una separación. A veces
para un edificio grande van a estar muy separadas y se te juntan, entonces ya cambiás y decís, bueno, hago una zapata combinada porque ya hacer bases aisladas no puedo. A veces hay muchos que, ¿saben lo que hacen? A ver si me siguen. Vamos a hacerlo con cuadradito, a ver. Yo tengo una columna por acá y otra columna por acá. Entonces, cuando voy a hacer la base, la hacemos cuadrada así, y a esta la hago cuadrada así. Entonces, cuando yo veo que esto me da así, digo, oh, no, se tocan, si se tocan no pasaría nada, no me asusta cuando se tocan. Pero cuando se empiezan a superponer, ya sí tengo que hacer algo, ahí es donde estamos mal, porque los esfuerzos se van trasladando. Entonces, a veces no está mal, depende cada profesional, depende cada calculista, cada uno con su librito, ¿vieron? Entonces, no está mal, lo voy a dibujar en verde, digo, se tocan por poco, prefiero hacer esta base rectangular, porque ocupa el mismo espacio, o sea, la misma superficie va a tener, va a aguantar, y esta también rectangular. Claro, así no se tocan, miren qué bien que quedaron, y solucioné un problema que no trabajo con combinadas. Pero, en general, conviene que las bases de columnas sean cuadradas. O sea, lo que a mí más me conviene en realidad, para que sea una base económica, que los vuelos, en todos los sentidos, ¿se acuerdan los vuelos que dijimos? Sean de la misma dimensión. Lo que vuela desde la columna hasta donde termina la base, en todos los sentidos, esto sería en el sentido Y y en el sentido X, estos vuelos, conviene que tengan la misma dimensión porque eso sería lo más económico para la base esa. Entonces, si la hago rectangular, tal vez no es la base más económica, tal vez eso influye poco, para mi gusto influye poco, pero influye, pero es preferible antes que hacer una base combinada. Pero yo esto no les puedo decir, esto es la receta y es así siempre. Eso dependerá de muchos factores, de cada uno. Nada, las dos son soluciones, cada uno después tomará su propia experiencia. Pero esta opción está buena, ténganla en cuenta. Bien, consultas primero. Bien, Mariano dijo que está ok. Bueno, vamos a ver el videito que tiene Natalia, a ver si compartís vos. Bueno. ¿Tengo que cortar yo de transmitir? No, ¿no? Sí, tenés que dejar de compartir y... No, pero me parece que no hace falta, ¿eh? A ver, probá. ¿Sí? ¿Pruebo? Bueno, no, dice Marcelo, está presente. A ver. Bueno. Ahí. Sí, puedo reemplazarte. Sí. Bueno, reemplazame. A ver. Dice, estoy presentando, pero yo la puse... Acá hay algo Es que... la primera vez que de reemplazarte. Bueno, ahí estamos bien. Natalia, muy bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ahora le pongo play. Así, si lo ven todos, ya le pongo play. Ahí está. ¿Lo vuelvo a poner? Ahí lo vemos una vez más. Acá no se ve en este video, no se ve en este video cómo después lo hacen a mano. Yo de esta mismo tengo, lo que pasa es que no lo busqué y si me pongo a buscar. Y después me fijo si por ahí está ese. No sé si lo tenemos compartido vos y yo, pero sí lo tenemos justo en ese del mismo. Bueno, pero qué bien, ¿eh? Piden acá y lo tienen, ¿eh? ¿Qué más quieren, chicos? Ahora busco el otro. Me sorprendió esto, que tenemos todo así al instante. Qué grande, Nati, muy bien. Gracias. Bien. Ahora busco el otro. Yo me acuerdo que había otro de lo que vos decís, cuando le dan forma. Sí. Sí, yo seguro que lo tengo, no sé. Ahora voy a seguir buscando.
voy a volver a... Bueno, sí, yo ya dejé de presentar, así que si querés después te aviso, si lo encuentro. Gracias. Bien. Están viendo mi pantalla ahora. Seguimos con otro tipo de fundaciones. Bueno, si seguimos con las bases las podemos dividir en centradas o excéntricas. Nosotros ya las vimos, las centradas, y vamos a hablar de las bases excéntricas. Las bases excéntricas es porque yo tal vez, por algún motivo, no puedo, tengo mi columna acá, esta es mi columna, que está ubicada ahí porque la necesito ahí por el proyecto, pero por algún motivo no puedo venir para este lado izquierdo. ¿Qué podría ser? Lo más común, cuando uno está acostumbrado, dice es el eje medianero. Entonces yo obviamente que no puedo invadir la medianera. Muy bien, Emanuel. Pero esto no es solo para las medianeras. Esto quiero que lo tengan en cuenta. Muchas veces, porque hay una obra ya de la misma casa, o es la línea oficial, la medianera, pero muchas veces hay construcciones acá, algo acá, hay una construcción ya existente, y como yo no sé, por ahí no la quiero tocar, y quiero construir, ampliar algo, y a veces quiero hacer independiente de lo que hay acá, y no me voy a meter a tocar lo que hay acá, yo muchas veces prefiero hacer bases excéntricas, ¿sí? O sea, o de esquina, por algún motivo, o como esta que estamos viendo acá a la derecha, que de hecho yo le puse base medianera, pero en realidad es base excéntrica, ¿sí? Porque medianera es si hay una medianera, pero no solo es para ese caso, no es limitativo. A veces, ya le digo, le va a pasar muchos que están en su propio terreno, pero no quieren excavar para este lado porque hay algo existente, hay algo que desconocen, entonces dicen, bueno, hacemos una base medianera. ¿Y qué problema tienen estas bases? La verdad que es la misma base que la aislada, cuando yo la tenía completa, que le quité una parte, no la tengo. La superficie de apoyo es la misma, eso no va a cambiar la superficie de apoyo, porque la superficie de apoyo depende de la carga que tenemos, que es la misma, si es centrada o así, la carga es la misma, y la tensión del suelo es la misma, por lo tanto, el área de apoyo es el mismo. Entonces, aparentemente no es complicado, pero se le genera algo que sí es grave, que es, ¿se acuerdan que toda la base tiene muchas fuercitas de abajo para arriba? A ver, vamos a practicar con esto. ¿Sí? Tengo toda esta carga repartida, es el suelo. Y la carga en realidad viene por la columna. Entonces, entre este sistema de fuerzas, ¿qué se genera? Se genera que la reacción del suelo tiende a volcar a mi base. A toda esta base se va a volcar, porque el suelo reacciona en la representativa de esto, ¿dónde está ubicada? En el medio de la base. ¿Me siguen o no? Esto es importante, el concepto. Sí. Bien. Y la fuerza, la carga en mi base viene por la columna, en el medio de la columna. Entonces se genera un brazo elástico, un brazo de momento, que lo llamamos E. Esto es un par de fuerzas, esta fuerza es igual que la reacción, esos dos sí son iguales, pero están separadas, una distancia E, que generan un momento, ese momento se llama momento de volcamiento. Entonces, ese momento de volcamiento hace que la base se quiera volcar, y para evitarlo, bueno, hay varias opciones. Una opción es, si la carga es pequeña, no hacer casi nada. No hacemos nada, pero para que sea pequeña, esto lo digo también por mi experiencia, y no soy yo solo, esto lo dicen varios, no lo inventé yo, pero coincido, es así.
que si la carga es menos de 20 toneladas, tal vez no hacemos nada. Dejarlo así que por el propio peso no se va a volcar. No se va a volcar. Pero las columnas estas, bueno, por ahí dejémoslo ahí. ¿Está bien? Ahí estamos. No hacemos nada. Hasta 20 toneladas. Ahora, cuando ya la carga empieza a ser un poquito más grande, ya tenemos que solucionarlo de alguna manera. Por lo tanto, una opción, si este es el nivel de terreno, el nivel 0, esto que dibujé acá en rojo es el nivel 0, una forma, si esto se va a volcar, en este sentido, una opción es generar una fuerza en algún lugar que vaya para allá. Bueno, quedó medio inclinadita. Si yo la sostengo, me pongo ahí, hago fuerza con la mano y la quiero sostener a la base, bueno, hago fuerza hacia la derecha y ya está, y no se me va a volcar. Y solucioné el tema. ¿Están de acuerdo con esta idea o no? No, vale. Sí. Muy bien. Esto está muy bueno, pero para crear esto, ¿qué necesito poner acá? No puedo poner una persona que sostenga la base o haga fuerza para allá. Lo que Un tensor. Un tensor hacia otra base. ¿Cómo? Un tensor hacia otra base podría ser. Exactamente. Vamos a generar un tensor que va a estar acá. El tensor puede ser cualquier cosa, que es un hormigón, pongámosle. Este es mi tronco de columna. El tronco de columna lo agarro con un tensor que va a venir a otra base. Si es otra base excéntrica, está buenísimo porque se compensa. Si es una base centrada, y esa base centrada tiene que hacer una fuerza que no tenía prevista, que no tenía por qué hacerla. Entonces, uno siempre trata de poner los tensores a otra base excéntrica. Uno trata de ponerlo a una base excéntrica. Pero si no queda otra y tengo que caer en una base centrada, nada, solo tengan en cuenta que la base centrada tiene que hacer una fuerza para sostener a esta. Entonces hay que tenerle incluir esa fuerza. Bien, Derlis pregunta si esto es una viga de encadenado. Bueno, viga de encadenado, todo lo que son definiciones, a veces vamos a decir, bueno, pero yo lo vi como viga de encadenado. Hay otros docentes que lo llaman viga de encadenado, hay otros profesionales que lo llaman viga de encadenado. Bueno, las palabras, a veces yo te voy a dar las definiciones que usamos, y las que yo uso, no es que las uso yo solo, y si las usara yo solo lo aclaro. Trato de usar definiciones que lo usamos en la mayoría de los profesionales. No quita que vaya otro que lo diga con otras palabras. Para mi gusto, si ustedes escuchan a alguien que al tensor lo llaman viga de encadenado, para mí tendrían que decir, este profesional sabe poquito del tema, porque está confundiendo los términos. Pero bueno, no es nada, no es grave. Lo importante es que funcione. Si funciona, no importa cómo se llama. Pero viga de encadenado llamamos en general a lo que no es estructural, que no lo vas a calcular, no la necesitas calcular. El tensor sí cumple una función, y justamente cumple la función de tensor, va a estar trabajando traccionado, por lo tanto está bien dicho tensor. Y viga de encadenado, nada, la idea, la verdad que el encadenado es otra. Yo te podría hacer un dibujito, lo que pasa es que soy tan lento dibujando que, a ver si puedo. Voy a dibujar en planta columnas, todas centradas, 4 columnas centradas. Che, Marce, disculpa que te interrumpa. Ahí Lucas dice que tiene un par de fotos, no sé si... Sí, ahora preparalas, Lucas, ya ahora termino este y te doy lugar. Así las compartís vos. Bien. Bueno. Esto es muy común y está bueno y tendríamos que ver por qué se hace. Vamos a dibujarlo en... Estas son las 4 columnas y ahora voy a dibujar una en
o 2 en vista, en corte, con su base. Bien, bien, acá tengo las 2 columnas con su base y acá tengo 4 columnas visto en planta. Esto es común que si el terreno está por acá, las proporciones no van a ser las que quisiera, pero a ver si ayuda. Es común que esta columna, si no hay nada acá en el terreno, si es una columna que va desde la base hasta el nivel de la planta baja, ¿qué altura puede tener esta columna? ¿Qué altura debería tener? Más o menos, a ver, tiren un número. ¿Cuánto podría ser la columna que vaya directo, que no haya nada en el medio, desde la fundación hasta el nivel de la planta baja? ¿Qué altura podría tener? Hasta el techo de la planta baja. Tiren un número. 4 metros. 4 metros sería probable, 3 de planta baja y 1 de nivel de fundación, 4 metros y medio. Bueno, en realidad las excavaciones para una casa puede estar 1 metro, 1 metro y medio, pero en general si no van a estar más abajo. Entonces, imagínate que cuando vimos columnas, si han dimensionado algo de columnas ustedes, se van a dar cuenta que ya cuando superamos los 3 metros ya son columnas altas, y hay algo que influye mucho en las columnas, que es ¿qué es lo que influye mucho en las columnas? Pandeo, por las deltas. El pandeo. Y el pandeo está muy directamente proporcional con la altura. Por lo tanto, siempre conviene poner un elemento para cortar la luz de pandeo. Eso lo van a ver cuando hay doble altura, que conviene. A veces no se puede y no se puede. Pero siempre conviene, créanme que es más económico, colocarle a mi columna un elemento que las una debajo del terreno para cortar la altura de pandeo. Y esto es una viguita, ya no es un tensor porque no va a trabajar traccionado. Esto es un elemento estructural que pongo para cortar la luz de pandeo de las columnas. Esto ayuda un montón y achica las columnas, que cuando estás en planta baja en general son grandotas. Esto te viene muy bien. Y esto, como solamente está para cortar la luz de pandeo, es un elemento chiquito. Entonces, se suelen poner estas vigas, que se llaman vigas de encadenado, y si las vemos en planta, vienen acá. Por ahí son chiquitas, habrá que ver, merecen muchas charlas para entenderlas, pero no se calculan, en general no se calculan. Y las llamamos vigas de encadenado. Y es así, esto la mayoría coincidimos con esto. Ahora, alguna de estas vigas de encadenado puede ser tensor también, y sí, porque si vos tenés un tensor, ya lo usás como vigas de encadenado. Si alguna de estos es un eje medianero, si este es mi eje medianero, esto que está acá ya es tensor y ya está. Si tengo un tensor no pongo viga de encadenado. Y los encadenados también cumplen otra función importante, que es muy constructiva, y por eso se llama encadenado. Encadena todo. A mí me gusta usar por muchos motivos que mis obras queden todas encerradas entre vigas. Entonces, no tiene mucho costo hacer unas viguitas de cierre, lo uso, y esas viguitas de cierre me van a contener el contrapiso que va acá adentro, entonces me sirve, así que está bueno. Y a veces también me sirve para que acá arriba de la viga de encadenado, en general, porque seguro, es muy probable, vaya un muro, no por tanto, un murito, una carga. Entonces, entre apoyar en un contrapiso, que por ahí lo hicimos así apurado, está bueno que apoyen esas vigas en viguitas, que por ahí no las calculé, por ahí si este muro es importante, grande, sí las tengo que calcular, pero por ahí no, porque con la armadura mínima ya es suficiente. Entonces usamos vigas de encadenado. Pero no es lo mismo que el tensor. Por más que alguna vez coincidan, no es lo mismo. Cuando uno entrega un plano de
de estructuras para hacer la obra, a veces el calculista, el que hace el plano, pone T de tensor y pone B o BE de viga de encadenado. Bueno, eso cada uno con su criterio. Yo a la obra no te tengo por qué avisar si es tensor o viga de encadenado, porque en la obra se arma igual. Tal vez el tensor me tengo que garantizar, como es algo muy estructural, lo necesito que esté bien, yo necesito que esté bien anclado al tronco este. Entonces, si no te voy a dar detalles de armadura, y sí te tengo que decir que es un encadenado, porque sí hay que observarlo mejor, sí acá se hacen unos... los hierros tienen que engancharse bien en el tronco, entonces los hierros que vienen por acá se van a meter y se van a doblar así, tienen que quedar bien anclados. Se tiene que poner esta escuadra. En una viga de encadenado, a mí este anclaje no me interesa tanto. Entonces, si yo te digo los detalles de armadura, por ahí no te digo si es viga o si es tensor. Porque ¿para qué? Si vos en la obra tenés que hacer lo que yo te digo. En cambio, si no te doy el armado del hierro, sí lo tendría que saber, porque lo tenés que armar vos bien. Sí, consulta de esto que estamos viendo, viga de encadenado, tensor, ¿se entendió? Marce, ahí encontré el video completo. Bien, bueno. Genial, y hay fotos también, así que puedo compartir yo, después puedo compartir Luca, si quiere. Dejamos primero a Luca, que está ansioso. ¿Qué? ¿Primero Luca? Bueno, Chicos, comparto. Bien, dejo de compartir yo. Luca, ¿podés compartir? ¿Se ve? Sí. Sí, Lucas, se ve. ¿Vos trabajaste en esta obra, Luca? Lucas. Sí, sí. Sí, fui jefe de obra de esta obra. Bien. Dale, vamos pasando, y comentamos a ver. A ver ahí qué hay para comentar. Bueno, ahí que estamos haciendo bases con Sí, base. aisladas, ok. Ahí se ve, bases aisladas. Pará, volvé al anterior. Ahí. Bueno, ahí está interesante, vos si querés comentar lo tuyo, si no hablo yo. No. Decime. No. Comentá, Marcelo. Bueno, ahí lo que veo gran interesante, que por ahí en las fotos mías que puedo mostrar a veces no está, es cómo están separando la parrilla del suelo. Esa parrilla de abajo, ese acero de abajo, sí o sí tiene que estar bien separado del suelo, y eso lo tiene que garantizar, y eso se llama recubrimiento, y ese recubrimiento en bases es muy importante. Nosotros le vamos a dar como mínimo 5 centímetros, porque eso primero que es difícil de solucionar, pero además el suelo siempre es muy agresivo. Entonces los recubrimientos son grandes, y por eso también las armaduras que van en las bases son grandes, porque siempre puede haber una filtración de agua. Entonces las armaduras mínimas para la parrilla va a ser Fi 10, que nosotros por ahí para otros elementos usamos para losas, usaríamos armaduras más chiquitas. Bueno, en fundaciones usamos armaduras más grandes. Pero el recubrimiento, y ahí estamos viendo estos separadores, que si no me equivoco son pedacitos de hormigón que se prepararon para esto. Sí, son cubitos de hormigón. Son cubitos de hormigón. Hay que hacerlos. No se puede poner ladrillos. ¿Por qué no ladrillo, un pedazo de ladrillo? Porque el ladrillo es muy absorbente del agua. Entonces no, el ladrillo no me ayuda para nada, porque muchas veces lo hacen con ladrillo. Tan mal. Esto va con cubitos de hormigón que se preparan para esto. Sí, hay que poner una persona que lo haga. Y sí, sale plata, no, casi nada, en una obra, esto no es nada. ¿Quieres comentar algo, Luca? No. Paso ¿A la qué foto. profundidad está, Lucas, esto? Y se hizo un desmonte de suelo de 1 metro, y después se hizo la excavación con una retro, que se va a ver en el proceso de excavación, a más o menos 1,50 m. El terreno ¿Cuánto? estaba alto. ¿Cuánto?
a 1,50 m más o menos. Fue en Saavedra esto. Qué firme se lo ve el terreno. Sí, 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 era un suelo muy firme. Ahí está más o menos la profundidad que se realizó la excavación después de desmontado el suelo. ¿Qué se construyó? ¿Un edificio? Sí, un edificio de viviendas, de 4 pisos. ¿Cuánto? 4 pisos. 4 pisos. Bien, pasemos. Chicos, el resto que consulten, estamos viendo cosas para que consulten. ¿Sabes? Ahí está el desmonte del metro y después la excavación de las bases a 1,50 m. Y se iniciaba desde atrás, en diagonal, se iban haciendo bases de un lado y del otro para que ingrese el camión, porque el problema es que no podés excavar desde adelante de la obra, sino que tenés que empezar desde atrás, para que el camión vaya avanzando a medida que vas llenando las bases. Se entiende bien. Martín le contestó a José Manuel que existen otros tipos de separadores y comercialmente se consiguen otros tipos, bueno, eso es cuestión de consultar en el momento que vayan a construir. Mientras no sea ladrillo con material absorbente, hay muchos tipos de separadores, ¿no? Bueno, ahí están dejando el encofrado de los troncos, ¿no? No, muchas bases se llenaron con el tronco inclusive. Bien, buenísimo, perfecto. Una pregunta, ¿esas bases eran prismáticas o tenían el talud? No, talud. Todas las bases se hicieron con talud. Fíjense algunas que están en las medianeras, que a veces si son grandes, a ver, volví a la fotito de atrás, alguna que justo estaba ahí. Bueno, ahí. Ven que estas son bases chicas y cómo se hizo la excavación. No se abrió toda la pared, yo no sé qué hay ahí, si hay un edificio que hay al lado, ¿no? Pero siempre es un peligro cuando van a excavar, entonces lo más probable que hicieron ahí, creo que hicieron eso, abrieron el tamaño del tronco de la columna un poquito más, y en la parte de la base agrandaron solo de abajo. No es que abrieron todo grande, que no se puede o es peligroso. Eso, siempre que están al lado de las medianeras, tengan cuidado con las excavaciones. Abrir todo junto no se puede. Entonces, a veces las bases grandes en medianera son un problema. Por ahí hay que ejecutarla en dos partes, porque no se, o para submurar, a veces hay que submurar. Acá no se hizo una submuración. No se hizo submuración. Esa pared era una medianera de 3 metros de altura y se reforzó con unas vigas metálicas que se ve en otra foto en el proceso de excavación. Dale. A ver, anda una para atrás, por favor, Lucas. ¿Otra? En este sector está esta pared se tuvo que demoler un poco porque estaba inestable. Se hablaron con los vecinos y se demolió. Y se reforzó con esta viga metálica. No sé si se ve la flechita. Sí. Sí, eso se llama medianería, es un caso por compensación. Se restituye el muro. Esa, a ver, esa. Ahí tenés la base ahí abajo y después tenés suspendido lo que es el encofrado del tronco, ¿verdad? Sí. Bien, claro. bueno, ven cómo suspenden el... Es el inconveniente, ¿no? De hacer las dos porque cosas. van a llenar y el tronco, la madera del tronco no llegó hasta el fondo, está volando, sostenido por... Está suspendida en el aire, claro. Una pregunta, ¿se puede encofrar el talud de la base? No, lo que se hace usualmente se pone en los vértices del tronco, se ponen unos hierros de construcción del 12, del 16, hacia los vértices. Y después, vos cuando vas llenando te sirve de guía, para después fratachar la base y le pasás una reglita, si querés que quede muy prolijo. Hay una foto de la base. Claro, en el video de hoy un cortito, pero se había visto después por ahí en el video de Nati se vea. Sí, ahora tengo el completo. Que te dé la forma del talud y listo. Pero si es más fácil con las reglas y fratacharlo, ya está.
A ver, ahí están llenando, ¿no ves cómo queda la base? ¿Cómo la van fratachando después? A ver, en este sector capaz se ve un poco el hierro ese, después lo sacan cuando Sí, terminan sí. de llenar. Pollo. Y después, bueno, estos son entibados, quizás estos no son lo mejor es siempre poner un fenólico entero para que no se te derrumbe el suelo. Igual este suelo estaba re firme. Una vez nos agarró la lluvia en la excavación y lo que hicimos fue tirar todos fenólicos encima de la excavación con un nylon negro para que no se mande agua dentro de la misma. Así no se caía todo lo que era la tierra. ¿Qué asentamiento utilizaron ahí, Luca? ¿En dónde? Ahí. En cuando se está llenando la base, en la parte baja de la base es asentamiento 5. Usaron Después se 5. podía llevar a los troncos, se podía llevar a 10, a 15. Eso Bien. no había problema. Había que esperar un ratito de ver el hormigón medio firme para Claro. poder llenar en asentamiento 15. Perfecto. Igual generalmente Claro, lo que porque hacíamos los primero, bloques como te va a eran volver varias todo bases, y nosotros llenábamos 4 o 5 bases a la vez y lo primero que hacía era llenar todo lo que era la parte de asentamiento 5 de la base en sí misma. Bien. Interesante las fotos. Compartiendo, Luca, ¿eh? Muy Y bien. bueno, y ahí termina. Muy buen aporte. Muy bien, sí, está bueno. Compartís vos ahora, Nati. Bueno, ya ahora puedo, ¿no? No se lo vio a Luca en ninguna foto. Ah, yo tengo unas fotos sorpresa preparadas, ¿eh? Agarren. Que sacaba la foto yo. Tengo unas fotos que vi recién del año pasado. Prepárense, prepárense. Bueno, Sí, Luca, ya saben, cuando digo eso. Bueno, ahí te están agradeciendo, Luca, a todos los alumnos y nosotros como docentes, obviamente que lo bueno de esto es que podamos compartir entre todos estas experiencias, ¿no? Porque más que nada esto que es de obra, acá no somos los grandes especialistas, por ahí nosotros más grandes tenemos más experiencia, pero está bueno todo lo... sí, buenísimo el aporte, muchas gracias. Bueno, ahí lo ven, ¿puedo poner play? Dale. Sí, Bien. se ve. Nati, vos sí- Este está completo. Ahora van a ver, bueno, estoy caminando ahora. Me voy a mover un se poco. cortó. No. Cortá, voy a presentar, a ver. ¿Qué? Yo lo veo, ¿eh? Se ve, se ve. Se ve, Marcelo. Sí, sí, se ve bien. Ahí puse pausa igual. Sí, se veía. Le Se pongo- ve bien, Marcelo. Hola, estoy yo solo, me quedé yo sin internet. Avísame, Marce. ¿Cómo? Puede ser. Che, ¿quién es aquel ¿Soy yo flaco allá solo? atrás? ¿Se veía bien? Figúrense, ¿Soy yo el que tiene problemas? como Bueno, me Marce. hace un Me parece rato, que sí. fíjense ustedes, resuelvan. Volvé, disculpa. Bien, sigo. Total, ahora viene lo importante. Me estoy sacando a los chicos. Bien, bien. Ese, yo le voy dando un poquito de contexto. Es el que está ahí con la canaleta manejándola, se llama Silvio. Ese era el armador de esta obra. Y este que está de espalda, Aureliano, era el carpintero. Digamos, Aureliano era el que se encargaba de todo el replanteo, es decir, dónde va la base, qué medida, la ubicación, exactamente la posición, la profundidad, todo. Y el otro muchachito, el gordito Silvio,
Es el armador. Y Bien. ahí termina el video. Esperá, tengo unas fotos. Ahí están los hierros que hablaba Lucas, estos que utilizan como guía, ¿no? Para darle el talud a la base. Claro. Acá solo se toma la base, no el tronco. Bueno, ahí tenemos las fotos. A ver, este era el video. Acá estaba el video, está bien. Bueno, ahí voy con las fotitos. Igual estas. Bueno, ahí se ve. La va emparejando. Ay, quedó, mira. Estamos. Si yo me quedé ahí atrás. Claro. De fotos. Claro, este es el obrero con el fratacho ahí dándole la forma. Es la Bien. parte linda, sí, de cómo le da la forma. ¿Ahí quién está? Bueno. Mirá, se hace el que sabes. Apuntando para la foto, ¿viste? Sí, bueno, acá está nuestro grupal. Estás en todas, Martín. Vos también, te agregué. Sí. Mirá esa foto, está buena. Ah, acá está Marcelo, mirá. Parece un pibe más, Marcelo. Qué bárbaro. Ni saben cuál soy yo ahí, ¿eh? Ni saben. Estás igual. Acá está el plano. Esta la sacaste vos, ¿no, Nati? Sí. A Ah, ver, que adivinan cuál soy yo. a ver. Martín se nota. Martín se nota. No saben, viste, nadie dijo nada. ¿De dónde está Marcelo? Bueno, Yo quería preguntar. A la izquierda. Qué Hola. linda es. ¿adivinaron? Bueno, continúa. Ahí está el plano. Y ahora, Está prepárense. Ah, Listo, qué buena Pablo. actividad hicimos. La mejor parte de la obra. Victoria, el de bolsito Fue los rojo. mejores. Lo tenía yo, ¿eh? Campera roja y gris, muy bien. Y bueno, con esto dejo de compartir. Ya está, nos quedamos con esto. Listo, quedamos con eso. Termina. Sí, sí, porque después me parece que estamos todos tirados ahí después del vino que tomamos con esos choris. No, mentira, mentira. Repartimos gaseosa. Bueno, ya Muy bueno. estamos con la clase, chicos. Pues esto ya se fue de las manos. Nati, ¿todo este suelo se rellena? Sí, sí, no sé de qué estamos hablando, pero sí, se rellena todo hasta nivel 0, ¿no? Porque en las fotos, a ver, pero en las fotos se veía ahí como donde estaba el nivel antes, y no sé si era todo un espacio de subsuelo o había que llenar todo, porque estaba todo vacío. Esa era mi consulta. Sí, estaba como a 3,50 metros de profundidad. Claro, pero ahí va subsuelo, ¿no? ¿Ahí o no? Ahí ¿Cómo? ahí en esa parte iba subsuelo. Sí, era un subsuelo. Por eso el alumno vio los talud. Me parece que está hablando de los talud que estaban atrás en el fondo. Sí, sí, eso, exactamente. Eso, claro, porque es todo un subsuelo. Y de ese subsuelo creo que estaba a una profundidad de 3 metros, 3 metros y pico. Y con las bases nos fuimos un poquito más, si no me equivoco, 80 centímetros, 1 metro, por ahí. Ah, no, estaba a 4,50 las bases. 4,50 la profundidad de la base. Después de esas bases iba toda una platea de supresión, porque ahí estamos en el Tigre y todo eso se inunda. Por ahí no llueve nada y hay una sudestada y todo eso comienza a entrar agua. Teníamos bomba por todos lados ahí. Todo ese terreno que ustedes ven ahí seco, en realidad, si no está en la bomba, está todo con agua, porque nosotros estábamos a menos 4,50 metros y ya la napa de agua estaba a menos 2 metros. Y ahí las bombas estas estaban sumergidas y hacían hacían reducir el agua, creo que unos 6 metros de profundidad, era grandioso. Y bueno, afuera no se ve, pero está continuamente tirando agua para afuera, para que eso se mantenga así como ustedes los vieron, seco. O si no, todo eso se inunda. ¿Cuántas bombas eran, Martín? ¿Cerca de 40? Sí, che. Había como 5 líneas y en cada línea había una 8 bombas, 40 bombas. Una vez nos robaron una. No. Nada, un desastre. Pero sí, tremendo.
La Sí. vigilancia de obra, ¿quién hacía? Y otro obrero, ¿viste? Era otro obrero, pero... No, ¿sabés que teníamos la filmación después de la obra de la vivienda de al lado? Sí. Teníamos la filmación como algunos vecinos entraban por debajo del portón, se llevaban la bomba, todo. Vos mirabas así el videíto, mirá, ahí cómo se la llevan. No sé quién la terminó pagando, pero bueno, sí, la habían robado. Qué bárbaro. Sí, sí. Pero nada, lo que pasó ahí es que el que estaba, era la empresa CIE. CIE nos proveía del hormigón, nos proveía de las bombas, hacía de todo. Entonces, como estaba entre ellos mismos, ¿viste? No pasó mayores. Claro. Bueno, nada, eso. Para darle un poco de contexto a eso. Bueno, Martín, basta porque después te llevas, mira, ya te están agradeciendo a vos, estás en mi clase, no sé por qué después te terminan todos agradeciendo. Me pone mal. Vamos a continuar. Volvemos. Soy un gran mentiroso, por eso, ¿viste? ¿Cómo? Porque soy un gran mentiroso, se creen todos los chicos. Son muy ingenuos, pobres. Pero es muy creíble todo. Bueno, volvamos a cuando las bases usaban tensor. ¿Estamos todos? ¿Volvimos? Sí, estamos acá, me están viendo. Cuando las bases tienen tensor, entonces dijimos que pasaba algo que el tensor hace una fuerza de acá para allá. Por lo tanto, el tensor está trabajando una cosa así, a tracción. Esta fuercita, ¿vieron cómo se representa un tensor? Son las fuercitas que hace, acá contiene y acá tiene que hacer la fuerza para sostenerlo y que esto esté en equilibrio. Bien, ahora, cuando a esta parte de mi sistema estructural, si yo cortara por acá, si me quedo con todo esto, siempre que uno corta alguna estructura, todo eso tiene que estar en equilibrio. Entonces, esta base, con este conjunto entre tronco y base, está trabajando con esta fuerza horizontal ahora, que antes no existía. Esa fuerza horizontal, para que esto esté en equilibrio y no se me vaya la base hacia la derecha, tiene que compensarse con una fuerza que vaya para el otro sentido, para que esté todo en equilibrio. Entonces, si yo ahora tengo una fuerza que va hacia la derecha y una fuerza que va hacia la izquierda, esas dos fuerzas, para que esto esté en equilibrio, tienen que ser iguales. Esta fuerza del tensor es la que hace que esto no gire. Pero se va a contrarrestar con esta fuerza, que es la fuerza de rozamiento, fuerza R, eso es una R, fuerza de rozamiento que hace el suelo con la base. Y esta fuerza de rozamiento se calcula. Como calculaban, no sé, supongo que en el secundario lo han calculado, rozamiento, en algún lado se ve, en alguna física, fuerza de rozamiento, que es una fuerza por la carga que viene por acá arriba, multiplicada por un coeficiente de rozamiento, uno puede calcular esta fuerza de rozamiento. Bueno, yo no puedo superar esta fuerza de rozamiento, que tiene un máximo, porque si la supero, ya esto deja de estar en equilibrio. Entonces, esta fuerza T está limitada. Y algo más les quiero decir acá, ahora volvemos a eso, pero no me quiero olvidar. Todo esto está trabajando, entonces, con un momento, toda esta distancia entre esta línea y el fondo de la fundación, la base, el nivel de fundación, hasta acá, todo este nivel trabaja con un momento de volcamiento. Ese momento de volcamiento es máximo acá. En esta altura tengo el máximo momento, que es, si lo quieren calcular, es la fuerza T por distancia, ¿no? Entonces, todo este tronco de columna trabaja
Cuando hay un tensor, todo esto tiene ese momento que se generó y se llama que este tronco trabaja flexo, se agrega la flexión. Que antes las columnas también podían tener flexión, pero acá es muy importante esa flexión. Es una flexocompresión. Los troncos, cuando están por debajo de un tensor, cuando hay tensor, al tronco se le genera una flexión adicional y trabajan flexocomprimidos. Y esa flexión a la columna, yo creo que también lo dijimos, a las columnas, cuando hay un momento, cuando hay una flexión, las afecta muchísimo. Entonces, cuando ponemos un tensor, no es gratuito, también estamos sacrificando al tronco. A esto lo estamos sacrificando mucho. Y por eso se agrandan. Fíjense que si mi columna era, pónganle de 20 por 20, cuando llegan acá abajo, la columna se tuvo que haber agrandado a 40. Yo les voy a decir que, en general, podemos decir que los troncos de columna, cuando sufren la flexocompresión debido a un tensor, se tienen que agrandar 1,5 veces como mínimo, para que puedan funcionar. 1,5 veces. O sea, si esto es 20, por lo menos este tronco tendría que haber pasado a 30. Ahora, esto es una sugerencia, no es que esté escrito que tiene que ser 1,5 veces. Eso se lo digo desde mi práctica. Uno de última lo calcula, si no te da, ¿qué haces? La agrandás. Pero ya sepan que los troncos van a ser mucho más grandes que la columna. Cuando las columnas miden 20, por ahí conviene, la agrandás a 40 y te quedás tranquilo. Decís, bueno, porque como va a tener flexión, sí o sí lo necesitas. No es que esto es, bueno, ¿para qué 40 si lo puedo hacer 30? No lo necesitas. Y va a tener mucha armadura esto para tomar esa flexión que se generó. Y muchas veces también, esto es cuestión de cada calculista, de cada constructor, el máximo momento se generaba acá en esta línea verde que dibujé. Por lo tanto, si se genera el mayor momento acá abajo, esto, acá arriba, ya como la fuerza que está pasando está acá, está justo acá, el momento acá ya es 0, acá arriba, porque estoy al lado de la fuerza que genera el momento, que es la del tensor. Entonces, ¿para qué hacer tan grande el tronco? Entonces el tronco arriba se suele hacer más chiquito y abajo se suele hacer más grande. Esto en la práctica hoy, no sé si lo está haciendo mucha gente, alguno de los que está en obra me puede decir, yo no lo hago, me parece que ahorrar en este hormigón, yo prefiero hacer el tronco prismático. Es lo mismo que hablábamos de las bases. ¿Para qué hacer el talud? Que lleva su tiempo. Hacer esto inclinado lleva tiempo, la armadura es complicada. Yo no lo suelo hacer, pero depende de cada uno. Esto se hace muchas veces inclinado y otros prefieren hacerlo en forma recta. Lo que sí es seguro es que el tronco tiene que ser más grande que la columna. ¿Consultas? ¿Alguno quiere decir algo? Luca dice que sí, lo hacen prismático, lo vio, lo están haciendo así, perfecto. Bien, así que esto ténganlo en cuenta. ¿Por qué es esto? Porque el máximo momento que se produce en este tronco está abajo. Esto se produce porque hay un tensor, entonces si ustedes van calculando momentos en los distintos puntos, siempre donde cortan, donde yo quiero el momento, que es acá abajo, hago la fuerza T por la distancia, me genera un momento. Cuando voy subiendo, la distancia disminuye, tengo menos momento. La fuerza de compresión siempre es la misma, ¿no? Bien. Ahora, volvemos al tensor que les decía. Esta fuerza T, ¿de dónde surge? ¿Cómo calculamos esa fuerza T? Muy sencillo. Si yo tengo un momento volcador, que es la fuerza esta, por la reacción, acá se generaba una E, ¿se acuerdan? Y si hago la fuerza que viene por arriba por E, tengo el momento volcador. La fuerza por E, tengo el momento volcador. Tiene que ser igual al momento que genera mi fundación, mi tensor, que es
vamos a dibujarlo en azul, esta fuerza que genera para allá y esta fuerza que genera para allá. Así que si lo escribo, me queda que la fuerza P por la excentricidad tiene que ser igual a la fuerza del tensor por H. ¿Tienes H? La altura que hay desde el tensor hasta el fondo de la excavación. Si lo analizan después van a ver que esto es muy sencillo de entender, no hay nada, no hay mucha matemática superior acá, esto es muy sencillo. Los dos momentos que se compensan tienen que ser iguales para que esto esté en equilibrio. De acá yo puedo sacar T. Ahora, si esta H, ¿la entendieron quién es H? H era la fuerza que hay desde acá abajo, desde el tensor hasta el nivel de fundación, eso es H. Esto no lo puedo cambiar. Lo que yo puedo cambiar es la profundidad. Si estoy más profundo, T es más chiquito o más grande. Cuanto más grande H, T se achica o se agranda. Se agranda. Muy bien. ¿Cómo? Yo dije, perdón, a ver si dije bien, me perdí. Si se agranda H, T se achica o se agranda. Si agrando H. ¿Qué me dijiste? No me perdí. ¿Sí? Se agranda T. H al multiplicar el resultado más grande. Hay Bueno, más fuerza. si este resultado siempre es fijo, P por E, cuando agrando H, T se achica. Si yo este momento, cuanto más H tengo, cuanto más altura, a T lo puedo achicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estoy una profundidad importante, tengo la ventaja de que voy a hacer una fuerza chiquita. O sea, si tengo más brazo de palanca, la fuerza que hago con el tensor es más chiquita. O sea que me conviene que la base esté lo más profunda posible. Pero para que el tensor sea lo más chiquito posible. Por eso el tensor se lo suele poner en realidad lo más alto posible. ¿Y dónde puede estar ubicado el tensor lo más alto posible? Y es casi a nivel cero, para que esté lo más alto posible. Se puede hacer también en el techo de la planta baja. Lo que pasa que cuanto más alto, estoy generando una columna con flexión. Entonces, por algo está bueno tener un tensor con poca fuerza, pero al hacer el tensor chiquito, me genera una columna con mucha flexión. Entonces uno va decidiendo cosas. En la práctica los tensores se ponen a nivel cero. Pero para que constructivamente y arquitectónicamente sirva, en realidad uno no lo puede poner justo a nivel cero, que es donde tengo contrapisos, cañerías. Entonces van a ver que el nivel de encadenados o el nivel de tensor siempre está 20 centímetros más abajo que el nivel cero. Es una decisión que tienen que tomar los directores de obra. Pensar en las instalaciones, y ahí decir, bueno, mira, el tensor no me lo pongas a tal altura porque ahí me va a pasar justo el caño de pluvial y me va a molestar. Entonces, uno eso lo tiene que decidir ustedes, no el calculista. El calculista te va a decir lo más alto posible y por ahí te lo pone a nivel cero, pero a nivel cero te va a molestar. Decídanlo ustedes. Conviene lo más alto para que H sea más grande y la fuerza T sea lo más chiquita. Pero, a veces, este nivel de fundación es chiquito, y si el nivel de fundación es chiquito, por ejemplo, yo puedo fundar la base a 50 centímetros de profundidad. Y si estoy a 50 centímetros de profundidad, me genera que T por ahí tiene que ser muy grande. Y si T es muy grande, la fuerza de rozamiento tiene que ser muy grande, y a veces no funciona eso porque no lo puedo soportar. Entonces existe otro sistema de tomar este momento volcador, y es otra forma de ver las cosas. Es usando una viga cantilever. Bueno, viga cantilever la podemos llamar, muchas veces la vamos a llamar viga de fundación. ¿En qué consiste esto? Yo diría que cuando ya la carga supera las 70 toneladas, 80 toneladas, y algunos calculistas dicen cuando la carga concentrada, la carga de la columna supera 100 toneladas. Marce, piden si podés explicar lo de dónde sale la excentricidad, me parece. Sí, Javier, la excentricidad era
A ver si me seguís, si no lo vuelvo a dibujar. Bueno, pierdo mucho tiempo dibujando. La excentricidad es la distancia que hay entre la fuerza que viene bajando por la columna con la reacción en la base. La reacción, ¿quién la daba? La fuerza que hace el suelo contra la base. Entonces, es la distancia que hay entre el medio de la columna, que es por donde baja la fuerza, con el medio de la base. Esa sería la excentricidad. Igual eso lo vamos a ver la próxima matemáticamente, pues lo vamos a hacer cuando lo hagamos numéricamente. Pero te queda claro, es la distancia, lo importante es que la distancia entre la fuerza que baja de... bien, gracias Javier. Es la distancia que hay entre la fuerza que baja por la columna con la representativa de la reacción, que eso está en el medio de la base. Bien, acá también vamos a hablar de eso un poquitito. Ahora, cuando vemos vigas cantilever, el concepto es que tengo la fuerza que baja. Ahí está, aprendí algo. Ahí está. Con Shift me quedaba recto. Ahora ya háganme acordar, con Shift queda recta las cosas. Bien. Lo que voy a hacer yo es, mi base, que la tengo acá dibujadita, es esta. Bien. Lo que voy a generar, y acá tengo otra base, vamos a hacerla así porque es la única forma que yo puedo dibujar, otra base centrada o excéntrica, no importa. Lo que voy a hacer yo es colocar una viga que va a apoyar en estas dos bases. ¿Puedo poner una viga que apoye en las dos bases? Ahí está. Esa es mi viga. La base reacciona acá, o la viga apoya en la base y acá apoya en esta otra base. Es lo mismo, la flechita para arriba o para abajo, o es la acción o es la reacción. Hasta acá es una viga que apoya en dos bases, no hay nada excéntrico, no hay nada raro, ¿sí? Tengo una base. Pero lo que voy a hacer, si esto lo dibujaría como un esquema estático, yo tengo, el esquema estático es un triangulito acá, son los centros, los apoyos de mi viga, y lo que voy a tener es una fuerza concentrada que la tengo en este extremo. ¿Que quién es? Es la carga de la columna. Bien, entonces, lo que estoy haciendo es colocar una viga que apoya en dos bases, y en esa viga apoya mi columna. Nada, ¿esto funciona lo que está acá abajo dibujado como esquema estático? Sí. ¿Qué tengo? Una viga, una ménsula y una carga en el extremo de esa ménsula. ¿Y esto, ustedes lo saben calcular? Sí, obvio que lo saben calcular. Es una viga, una ménsula con una carga. ¿Qué tiene de raro esto? Que la fuerza que viene por acá es grandota. Es grande porque es una carga que viene ya más de 100 toneladas, habíamos dicho, 80, 100 toneladas. Es una carga importante. Y está en una ménsula. Nada, se puede, obvio. Y esto te da un diagrama de momentos que es algo así. Un momento muy... El diagrama de momentos es algo así. Acá muy grande, al lado de la base, donde está el centro de la base, y después va bajando y desaparece por allá. Bien. Por lo tanto, esto es una viga que trabaja con un momento negativo muy importante acá y después va desapareciendo. Por lo tanto, como este momento es muy grande, las vigas de fundación son grandotas, son grandes. Y llevan mucha armadura, y van a nivel de la base, van a nivel de fundación. Esta rojo que dibujé acá arriba, está a nivel de la fundación. En realidad, se mezclan, en realidad la tenía que haber hecho, yo la separé para que se entienda el concepto, pero en realidad, cuando llenan el hormigón,
no va ahí arriba, sino que se mezclan. Todo esto también es hormigón. Todo esto que está acá, todo esto es hormigón. Y se mezcla la base con la viga de fundación, se mezclan. Y esto es el concepto de viga cantilever. Ahora, muchas veces, como el momento en este extremo quiero que sea chiquitito, y no quiero transmitirle ningún momento, porque cuando hay hormigón grande con hormigón grande, siempre hay transmisión de momentos. Siempre la idea es que acá la viga se achique, esto está bien que se achique la viga. ¿Para qué? Para que no transmita ningún momento a mi columna que no quiere tener momentos, porque si no la estoy afectando mucho. Ya de hecho la estoy afectando con una fuerza que va a tirar para arriba, ¿sí o no? Porque si yo tengo, de vuelta el esquema estático que dibujé antes, si yo tengo esto que equilibrar, esta fuerza va a ser para arriba, pero acá tengo que hacer una fuerza para abajo, ¿no? O sea, la viga a la columna le tira carga para arriba. En general, no es problema porque hay toda una carga del edificio para abajo, o sea, eso me lo banco, no hay tanto problema con esta fuerza que tira esta viga tirando para arriba, ¿no? Se lo va a bancar. Pero lo digo porque muchas veces, si este es un edificio grandote y acá agarraste una base chiquitita, no, ojo, esa base tiene que tener carga de arriba para abajo, porque si no se me va a levantar, no es una base cualquiera. O a veces se hacen esas bases, pero tienen que ser bases pesadas. Bueno, entonces, esto se hace chiquitito para que no transmita mucho momento. Bien, en la práctica, hacerlo es difícil. Perdí el mouse. Se me complicó ahora. ¿Qué te pasó? ¿Perdiste el mouse? Quedé sin batería. Bueno, ahí voy, hago una pausa y listo. Bien, entonces esto se hace pequeño, pero en la práctica no se hace pequeño, se hace... Y a estas que están así dibujadas, a ver, técnicamente las llamaríamos viga cantilever. Después, en la práctica se mezclan los conceptos, por ahí es todo lo mismo, pero si yo quiero verlo teóricamente, esto se llama viga cantilever. No se suele hacer porque es incómodo hacerlo, por lo tanto, miren cómo se hace una viga de fundación. Y es así como se hacen. ¿Ven? Hay armaduras dobladas para tomar corte, hay mucho hierro arriba, abajo hay menos hierro, porque como el momento es negativo, los hierros importantes van arriba. Después, cuando llegan a esta columna, que esta sería la base centrada, ya los hierros son más chiquitos, acá en la zona de la ménsula tengo los mayores momentos, y esto funciona muy bien para cuando tenemos grandes cargas, y yo agrego, esto lo uso, estas vigas cantilever, las uso cuando tenemos grandes cargas, o sea, más de 80 toneladas, o, como dije antes, si me siguieron, cuando la profundidad es muy pequeña. ¿Por qué? Porque si la profundidad es pequeña, el tensor tenía que ser muy grande, entonces uso esta viga que funciona. Además, una de las grandes complicaciones de estas vigas es que hay que hacerlas a nivel de fundación y hay que excavar todo. Y mucha gente no quiere excavar. Las excavaciones son complicadas, son costosas. Por lo tanto, ahí te contesto, Filbert. Cuando uno excava lo tiene que pensar mucho, por eso esto uno trata de no hacerlo. Pero si ya las bases están a nivel menos 50 centímetros, nada, por 50 centímetros lo excavo. Entonces, cuando la excavación es pequeña, por ahí muchos, no importa la carga, por ahí muchos usan vigas de fundación. Cuando las profundidades ya son de 3 metros, 2 metros, que es lo normal, 2, 3 metros, ya la viga la dejamos solamente para cuando las cargas son grandes. Pero bueno, todo esto hay que con la experiencia ir tomando decisiones, ¿no? No hay alguien que diga, esto es así y tiene que ser siempre así. No se puede, dependerá de cada uno.
Mi consejo es, para cargas mayores de 80 toneladas, viga cantilever o viga de fundación, para menos de 80 toneladas, tensor. Eso sería a grandes rasgos, y es lo que sí les voy a tomar en un parcial o final. Voy respondiendo, a ver, ¿quién respondió? ¿De esa viga pueden hacer una columna? Sí, es una viga, vos la podés poner una columna. Nada, son cuestiones que ya técnicamente la tendrías que hablar cuando hagas la obra, pero sí, es una viga. Y si está tomando una columna ahí, podés ponerla en otro lado. Por ahí, no sé, si te hubiese convenido, o haces un poquito más grande y haces una base. ¿Para qué la haríamos? No sé para qué lo harías. Si tiene sentido, sí. Yo hoy, así como lo estás preguntando, te digo, no, para eso hacer una base ahí. No le veo mayor sentido. Cargas mayores, me perdí a 80 toneladas. Va la viga cantilever. Bien, ahí te lo escribieron. Pero esos 80, algún otro profesional les va a decir 100, otro profesional les va a decir 60. Algunos, ya les digo, va a depender de la profundidad. Bueno, yo les doy 80 para tener un criterio y que tengan algo. ¿Cuándo llegamos a las 80 toneladas? En un edificio de cuántos pisos, más o menos, para tener idea. Si yo hago un edificio, ¿vieron las fotos antes de Luca? Cuando teníamos un edificio que dijo de 4 pisos, me parece que eso iba con tensor, no me acuerdo ahora, no me di cuenta. ¿Luca? Sí, iba con tensor. Iba con tensor. 4 pisos, más o menos llegás con 80 toneladas, puede haber alguna columna con más y otra con menos, pero para 4 pisos yo creo que estamos casi en el límite. 5 pisos podemos ser tensor, ya más de 5, 6, más de 8 pisos, seguro, ya las cargas que tenés son más de 100 toneladas. Entonces, ahí se hace mucho esto de vigas de fundación. Por eso, para que tengan un parámetro, en edificios más de 6, 7 pisos, seguro va con vigas de fundación, y para edificios de menos de 4 pisos, lo más probable es que lo resuelvan con tensores. En una casa que van a ser entre medianeras, obvio que van a usar tensores, nadie haría una viga de fundación. Pero bueno, por ahí sí, no puedo decir nada. Bien, ¿consultas? No. Bueno, chicos, dado el horario que es hoy, voy a dejar la clase de fundaciones acá. Me falta ver plateas y ver, ¿cómo se llama? Pilotes. Así que vamos a charlar la próxima. ¿Consultas, algo para terminar? Si no, pasan a la parte práctica. Que en la parte práctica vamos a estar viendo temas de parcial, pueden comentar cómo les fue, qué les pareció. Bueno, voy a cortar la grabación, ya está, no es importante, ¿dónde está?